Buenas noches, esto es All Science. Y hoy vamos a responderle a esta joven que no sé quién es, pero quiere hacer un test de inteligencia. Me parece que es un poco soberbio, en realidad está cometiendo una falacia ad lapidum porque no. Las preguntas me parece que tienen que ver más con una sugerencia de eh, tontería por parte de de la gente que hace la pregunta tratando de sugerir una respuesta obvia cuando la respuesta no es realmente obvia. Así que vamos a ver qué se le dice. Pero ahí dice test de inteligencia COVID y tiene una señal de peligro, así que vamos a ver qué es lo que dice. En primer lugar, hay una pregunta allí que dice, planteando que si el virus fue espontáneo, ¿por qué tiene patente? Pero creo que ella tiene otras preguntas en otro orden. Vamos a ver cómo comienza. Si el virus fue espontáneo, ¿por qué tiene patente? Bien, no voy a atacarla a ella porque, por dos razones. Una, porque su deficiencia cognitiva ya es suficiente carga, así que no le voy a castigar más. Y dos, porque me permite aclarar algunas situaciones. El virus tiene patente y le explico a esa joven y a ustedes por qué. Ellos permiten, ese tipo de preguntas permiten que se expliquen situaciones que están en duda. El virus tiene patente por la siguiente situación. En el 2003 hubo una epidemia, en ese caso fue una epidemia en Asia con un virus, un coronavirus que se le llamó SARS-CoV-1 o coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio agudo de adulto, en este caso era de adultos, y ese virus en particular causó mucho daño. Se siguió investigando acerca de ese virus, cómo tratarlo y cómo poder manejarlo, y la posibilidad de crear una vacuna para ese primer coronavirus. Bueno, primer coronavirus de SARS. Ahora, para eso se usan muestras que deben ser patentadas porque cada laboratorio cuando crea cuando hace una modificación de un organismo, la patenta. Cosa que si alguien quiere usar ese organismo, tiene que pagarles. Lo mismo que pueden proteger que nadie se les adelante en las investigaciones con ese organismo porque ya ellos lo patentaron. Entonces, es lógico que haya no una patente, varias patentes. Yo personalmente vi varias patentes, dos de ellas incluso las difundí en algún momento el año antepasado. Y mucha gente difundió las patentes que por eso ella sabe que sí hay patentes. Pero esos no eran el SARS-CoV-2, eran patentes de modificación del virus de SARS-1, ¿ya? El coronavirus de SARS-1. Así que por eso tiene patente. El virus no fue sintetizado en un laboratorio para causar la pandemia que tenemos ahora. Esa fue una mutación espontánea que se dio en los murciélagos, igual que se dan todas las mutaciones de coronavirus y que siguen dándose mutaciones de coronavirus. De por sí, tenemos problemas con varias mutaciones de esas, porque algunas, no, algunas han generado variantes que no tienen una gran trascendencia, pero hay algunas de esas variantes que sí las tienen. Así que por eso tiene patentes. Primera pregunta. Segunda pregunta. Si realmente hay una pandemia, ¿por qué la tasa de mortalidad no alcanza el 2% a nivel mundial? Bien, nuevamente te explico. Pandemia se refiere a la difusión de una enfermedad a nivel global. Eso quiere decir que ni siquiera tiene que ser una enfermedad letal. Con que se difunda cualquier enfermedad a nivel global, una enfermedad microbiológica, esa enfermedad se convierte en una pandemia. Pan quiere decir todo o totalidad. Y demia quiere decir población, o viene de demos, que es población. Entonces, pandemia es que afecta a toda la población. Una epidemia es
una enfermedad que afecta a un gran grupo. Eso es una epidemia, ¿ya? Por eso se le llama pandemia. No tiene que ver con la letalidad. El problema de la letalidad afecta otras cosas. Y de por sí, una letalidad del 2% no es una letalidad alta. El problema de la pandemia por SARS-CoV-2 no es la letalidad, es la contagiosidad, ¿ya? Debes entender que estamos hablando de que el 2% de 7.000 millones es muchísima, muchísima gente. Así que si afectara a solo el 2%, matando solo el 2% de la población del mundo, ya estaría matando, ¿cuánto? 140 millones de personas. Si eso es lo que tú llamas que no es una tontería, bien, pero esa es la explicación de por qué se llama así. Si el virus es tan mortal, ¿por qué debo hacerme una prueba para saber si lo tengo? Si una... Bien, si el virus es tan mortal, debes hacerte una prueba para saber si lo tienes, porque si tú no sabes si lo tienes, puedes pasárselo a otra gente y el virus no es muy mortal. La mortalidad es del 2%. No es muy mortal. Hay mucha gente que tal vez lo tiene y no tiene ni siquiera síntomas. Entonces, tú te haces la prueba para saber si tienes el virus y podrías pasárselo a otra persona que sí podría morir. Espero que se entienda. Persona sana es quien no produce síntomas. ¿Quién es una persona asintomática? Me gusta la música esa dramática que le pones, esa música épica dramática que le pones a esa pregunta. Y la respuesta es sencilla. Asintomático quiere decir que no tiene síntomas. Lógico que una persona sana no tiene síntomas, pero tampoco tiene el virus. Se le llama asintomáticos a las personas que tienen el virus o que dan positivo para la presencia de los anticuerpos que identifican el virus, pero que no tienen síntomas. Entonces se les llama asintomáticos, o sea, una persona portadora. ¿Está claro? Si el virus es tan contagioso y usan protocolos de radiactividad con los cadáveres, ¿por qué los bozales han sido tratados como basura común? ¿Por qué el... Bien, porque los bozales, como le llamas tú, son artículos que se utilizan y quedan contaminados con la saliva de la persona que los usó. Pero el virus no es muy resistente, es de un tipo de virus al que se le llama virus envuelto. Y los virus envueltos, o sea que tienen una membrana de lípidos que los rodea, son muy delicados, mueren rápidamente. Por eso la enfermedad se transmite directamente de una persona a otra, ¿ya? Por eso no se, las mascarillas no se tratan con tanto protocolo, pero los cadáveres sí, porque siguen teniendo células que podrían tener virus viables y que podrían contagiar a las personas que manejan los cadáveres. Así de sencillo. El virus no fue aislado ni secuenciado siguiendo el protocolo de Koch, sino... Bien. Esa pregunta demuestra una grandísima ignorancia con respecto a microbiología y se la escuché también aquí en Panamá al doctor Silvio Guerra hablando exactamente lo mismo que tú estás diciendo, que me imagino que vio tu video y a partir de eso hizo su pregunta. El protocolo de Koch, ya que llaman protocolo, son postulados de Koch y quiere decir que el organismo está presente en un individuo que presenta los síntomas de la enfermedad y no está presente en una persona que no tiene los síntomas de enfermedad. Si se aísla el organismo de la persona o el individuo que está enfermo, porque pueden ser animales o plantas, se aísla del individuo enfermo, ese organismo puede ser cultivado en un medio artificial y va a tener la misma apariencia que los que producen los síntomas en el individuo enfermo.
Luego, si ese organismo incubado, reproducido en un medio artificial, es inoculado a un individuo sano, va a desarrollar el microorganismo y a la vez va a desarrollar los síntomas. Y luego puede aislarse nuevamente el organismo que se aisló en el individuo originalmente enfermo, en el individuo enfermado artificialmente. Esos son los postulados de Koch. No tiene que ver con la secuenciación del virus ni con el aislamiento. El aislamiento de un virus lleva una serie de procedimientos de biología molecular muy diferente, ¿ya? Y la secuenciación es análisis molecular que tiene que ver con otros procedimientos, ¿ya? Así que no tiene nada que ver. La pregunta no tiene ni siquiera algo cerca por ahí que explicar. Hay un virus aislado ni secuenciado para un estudio que mide las PCR. Bien. Sí hay virus aislados, sí se aíslan. Para aislar el virus hay muchas formas. Una de ellas es incubarlo en células, en tejidos de HeLa, por ejemplo, o células de riñón de mono verde, que son células en las que la célula crece y el virus, al crecer la célula, se reproduce dentro de las células que están en reproducción. Porque el virus es un parásito celular. Así que sí, se han aislado. También para separarlo de los fluidos en los que se encuentra se usan filtros, ultrafiltros, que esos ultrafiltros son capaces de dejar por fuera todo lo demás y dejar pasar fluido en el que están los virus. De hecho, antes se le llamaba a los virus, se le llamaba microorganismos filtrables, precisamente porque se eliminaban las bacterias y todo eso, y ellos pasaban los filtros que se utilizaban. Ya ahora hay filtros mucho más pequeños y se pueden aislar de esa forma, y luego el líquido se evalúa, incluso se pueden contar los virus. Hay procedimientos para contar virus, dejándolos caer en un plato Petri en el que hay tejidos. Y la muerte de algunas células indica el número de virus que habían por allí. Eso se hace. Solo que es algo que se escapa de la comprensión de alguien que hace las preguntas como las estás haciendo. Si no hay un virus aislado ni secuenciado para un estudio, ¿cómo pudieron fabricar las vacunas? Nuevamente, las PCR lo que hacen es identificar el ARN del virus que está en los fluidos en los que se haga el análisis. Si hay un virus que allí que se destruyó o se destruye durante el procedimiento y el ARN queda allí, ese ARN es el que se identifica con las PCR, y hay un procedimiento para hacerlo, hay un procedimiento molecular para hacerlo. Ahora, sí, ya expliqué que sí hay virus aislados y sí se han secuenciado. De por sí, esa secuenciación fue lo primero que se publicó al inicio de toda la pandemia. Así que sí se pueden hacer. ¿Cómo se fabrican las vacunas? Ese es un procedimiento que un poco más complejo, pero podría explicarse en un curso que se llama biología molecular o en un curso en el que se llama virología, que son cursos que yo dicto en la universidad. Entonces ahí podrías aprender a hacerlo si estudias microbiología o estudias biología. ¿Ya? Si la vacuna inmuniza, ¿en qué podría incidir un no vacunado en la salud de un vacunado? Bien, la vacuna inmuniza, igual que todas las vacunas, inmuniza en cierta medida. Algunas personas las inmuniza totalmente, algunas personas las inmuniza parcialmente. Eso pasa con todas las vacunas, no solo con esta, solo que en la mayoría de las enfermedades la situación no es tan dramática como la del coronavirus. Por eso esta nos ha llevado a una pandemia, porque este virus se comporta diferente. Esta enfermedad se comporta diferente. Pero las vacunas, ninguna es totalmente efectiva inmunizando a todo el mundo. Hay gente que no es inmunizada totalmente. La ciencia es ciencia, no es magia, ¿ya? Y los entes biológicos reaccionan cada uno diferente. Si esperas que la ciencia sea magia,
entonces, nuevamente digo, tienes una carga de deficiencia cognitiva con la que debes librar una batalla a través de tu vida y no te voy a atacar por eso. Si los vacunados siguen siendo transmisores del virus, ¿qué sentido tiene el carnet o pase sanitario? Bueno, en eso sí te veo razón, algo de razón. Es cierto, el pase sanitario no es totalmente confiable porque mucha gente no lo pide, mucha gente no se ha vacunado. Es cierto que ya a estas alturas se ha demostrado que la mayoría de los enfermos en los hospitales y los muertos en los hospitales, la mayoría son los no vacunados y creo que se les ha dado la oportunidad de vacunarse y no la han seguido. Lástima que hay gente que se vacunó, o sea, que demostraron que estaban interesados en seguir viviendo y han sufrido por el virus o han muerto por el virus. Los que no se vacunan porque no quieren, bueno, ese es su problema y verán qué hacen. Pero sí, siguen siendo transmisores del virus los no vacunados y tienen un problema y es que reproducen más los virus, las partículas virales, lo que se llama carga viral, que es el número de partículas virales que hay en el organismo, es mayor en los no vacunados, lógicamente cuando se contagian, y hay mayor posibilidad, mayor probabilidad de que haya mutaciones y que surjan variantes, aunque las variantes están sujetas a una leyes evolutivas que no se consideran en medicina, pero que los biólogos sí consideramos, y eso se analiza diferente, pero se escapa también de lo que tú podrías entender. Ahora, ya habiendo respondido las preguntas de esta joven, que no sé quién es, espero que su soberbia se le haya quitado si algún día ve el video que le acabo de hacer. Espero que los demás hayan entendido la explicación que le acabo de dar a ella y que por tanto haya servido de mucho el video. Denle like, compartan, suscríbanse y de esa manera vamos haciendo crecer el canal, que quiero hacerlo crecer para ver si divulgamos la ciencia, porque vienen muchos temas, aparte de la pandemia, que es la que más hemos tratado, vienen muchos temas que me gustaría que discutiéramos. Así que muchas gracias a todos. Espero verlos pronto y que tengan una excelente noche.